Pionera absoluta del diseño textil en Uruguay. Creadora incansable de piezas que perduran en el tiempo con un sello único. Su filosofía del slow fashion se mantiene vigente desde 2005. Una diseñadora intuitiva que no se rige por la inmediatez ni sigue tendencias. Hoy hablamos con Ana Livni, mamá, pareja, empresaria. Sin prisa, sin pausa. Bueno, Ana, empezamos esta entrevista que está tan esperada. Primero que nada, agradecerte por tu tiempo, porque sé que estás de un lugar para el otro con el tiempo contado, así que primero que nada agradecerte, que es lo que honra este ciclo, este primer espacio de charla contigo. Muchas gracias por la invitación y una vez que estoy acá, estoy entregada a ti. Qué bueno. Bueno, hablemos un poco de tu carrera, que venís hace muchos años con el tema, sos pionera total del diseño textil en Uruguay, y me gustaría que me cuentes cómo surgió ese interés por la moda, de chica, en el colegio. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, esto es lo que quiero hacer? A ver, interés por la moda propiamente dicho, capaz que es muy genérico. A mí de chica me interesaba el textil. Mi abuela tejía y aprendí a tejer a los 5 o 6 años, combinar colores, y siempre me interesó la arquitectura, ¿no? En realidad yo siempre pensé que iba a tener un perfil de arquitectura, es más, me preparé bachillerato y entré a la Facultad de Arquitectura porque en ese momento, fines de los 90, cuando yo egreso, fines de los 90, no, en el 93 que egreso del bachillerato, era muy incipiente, no había ninguna generación egresada del centro de diseño. Y entonces me anoté en Bellas Artes, me anoté en Arquitectura, y en el centro de diseño, que había un examen muy riguroso, entraban apenas 15 personas. Pero remontándome a épocas más lejanas, sí, le hacía la ropa a mis muñecas, me gustaba dibujar, y mucho siempre el tema de las texturas, el color, el tejido, y la estética y el arte, ¿no? Siempre me interesó. Desde chiquita ya iba a muestras de arte, mi padre era un hombre con un pensamiento universal y siempre nos motivó a mirar hacia arriba, a ver la arquitectura, a mirar las plazas, a ir a muestras de arte, a observar, a ser curiosos, ¿no? Y eso fue como parte de mi crianza. Uh-huh. Y lo que contabas de entrar al centro de diseño, que es dificilísimo, ahí tuviste un filtro muy grande, pero... Claro, en ese momento entraban 15 para industrial y 15 para textil, o sea, y se presentaban 300, era como muy poca la probabilidad. Y bueno, tuve la suerte de entrar, entonces dejé Bellas Artes, dejé arquitectura y después me enfoqué en diseño. Y ahí conociste a tu dupla, tu pareja. Sí, años después, ¿no? Porque nos conocimos cuando él ya había egresado y yo estaba, digo, nos conocíamos ya en el centro de diseño, pero empezamos a tener una relación cuando él egresó y yo estaba en el último año de la carrera. ¿Y cómo es tu proyección ahora que mirás desde ese momento que decís como estudiante, lo que tenías en mente, lo que querías hacer, y ahora que tenés todo un porvenir también impresionante, yo creo que estás en tu mejor momento de también Una profesional? distancia enorme, porque realmente yo me formé para ser diseñadora industrial y cuando egreso, a los pocos años hago un posgrado en Florencia. Crisis del 2002, las industrias textiles empezaron a cerrar. O sea, en la industria que yo trabajaba, que era una industria para la exportación, que exportaba de a miles de pantalones a Europa y Estados Unidos, cierra. Otras empresas cierran. O sea, el panorama era gris. Ahí surge, ¿no? En una época de crisis también surgen buenas ideas. Pero, digamos, como que se dio un poco vuelta lo que uno pensaba que iba a ser a lo que termino siendo hoy, ¿no? Es como un camino totalmente diverso a lo que yo me imaginé en ese momento que iba a suceder. Como que se fueron dando otra serie de posibilidades que hacen a lo que somos ahora, ¿no? Uh-huh. Y del posgrado que comentabas en Italia surgió un poco lo del concepto slow fashion, moda lenta. Totalmente, sí, porque ahí investigamos mucho lo que fue el slow food por, digamos, iniciativa propia, no por el posgrado en sí mismo. Y cuando llegamos acá en esta crisis del 2002 y empezamos a generar las primeras ideas para esta marca, fue como decir, bueno, existe todo un montón de marcas que no nos identificamos, entonces nosotros somos lo opuesto. Entonces, si estas producen de esta determinada manera, con estos tipos de materiales, sin importar quién confecciona, cómo se hace, nosotros queremos estar
atentos al origen de la materia, a quién está por detrás de la confección de cada producto, quién hace las cosas, cómo se hacen, para quién se hacen. Entonces dijimos, bueno, si está McDonald's, está Slow Food, si está Zara, H&M, bueno, estamos nosotros como Slow Fashion. Y desde ahí surge en ese momento, 2002, cuando googleabas la palabra Slow Fashion, no había nada. Nosotros nos lamentamos no haber acuñado el nombre porque lo terminó acuñando Fletcher. En el 2008 recién se acuña el nombre Slow Fashion. No te puedo creer. Pero bueno, desde acá siempre queda el concepto y es como el punto de partida de la marca, sí. Que es lo que tú decías, ¿no? Vi en una nota y me pareció fascinante el concepto de que Uruguay, y bueno, Montevideo es una ciudad que es lenta, sí. Entonces el diseño también acompaña como ese ritmo, y está buenísimo porque la moda, cuando uno piensa en la moda, no se le ocurre pensar que haya algo que no sea efímero, que no sea que es inmediato, que no, y ustedes logran romper con esa barrera. Y creo que ese es su diferencial máximo, ¿no? Y sí, porque también, volviendo al inicio de la charla, ¿no? A mí siempre me interesó el arte, la arquitectura, y son disciplinas perdurables, ¿no? Nunca me interesó lo efímero y descartable. No estoy a favor de ese tipo de creación, ni en la moda ni en otro tipo de productos, ¿no? Pienso que lo interesante es que el producto tenga vida larga, que se pueda reinventar y que se pueda disfrutar por mucho tiempo, ¿no? Escuchándote con el tema de que los productos sean perdurables, imagino que en el proceso de creación hay mucha experimentación, o sea, probar las texturas, cómo se combinan. ¿Qué pasa con las texturas o las prendas que finalmente no terminan siendo lo que esperaban? ¿Las reciclan, las reusan, las dejan para más adelante, las donan? A ver, hay mucha experimentación, mucho azar y siempre se llega a algún puerto, ¿no? Y si no es por el lado de terminar con una prenda de indumentaria para ser usada, se va a transformar en una pieza de arte o se va a transformar en una idea para seguir el concepto desde otro lugar. Digo, no se desechan las cosas que se generan, ¿no? ¿Y cómo te definirías? Porque obviamente conceptualmente no sos diseñadora de moda, porque veo que lo tuyo es lo textil, lo que representa generar un producto que tenga un diferencial, que es lo que representa también tu marca Ana Livni. ¿Cómo te gusta que te definan? ¿Cómo me gusta que me definan? Capaz que en realidad cuando empezamos a hablar de moda lenta, también la palabra moda como que me molesta por todo lo que conlleva, ¿no? En sí, esto descartable, efímero. Entonces yo me defino como una diseñadora más que de modas, como con una visión más artística y conceptual, ¿no? Me interesa saber el porqué, explicar de dónde vienen, contar si hacemos un tipo de print, por qué lo hicimos, generar un diálogo a través del diseño, ¿no? Porque en definitiva es un modo de expresión y desde ese lugar nos comunicamos con el público. Y también me parece que lo que representan como Ana Livni, ahora que estuvimos en la presentación del documental Drama Musa, es cómo combinan lo que decías tú, las diferentes temáticas y artes, lo que es la gastronomía, el arte, la música. ¿Crees que los diseñadores jóvenes tienen esa mirada también? Y espero que sí, espero que sí. Yo creo que no está disociada la vestimenta de la música, el arte, de la comida. Yo creo que cuando hay un sentimiento de sensibilidades, todo va de la mano, ¿no? Y es interesante justamente unir las diferentes artes para darle mayor expresión a lo que uno quiere decir, ¿no? Porque a veces con solo una técnica es más complejo hablar. Entonces cuando uno dialoga con otras artes, el concepto es más fuerte y más interesante también, ¿no? Cuando te escuchaba decir lo que te había dejado tu papá, de ver el arte, de valorar la arquitectura, ¿cómo sos como mamá? ¿Cómo combinás la maternidad con el diseño y también tu pareja y ser empresaria? Sí, muchas cosas. Y como madre trato de dejar ser, ¿no? Creo que fui muy presente en cuanto a su vestuario hasta Me los imagino. 9 o 10.
hasta que me dijo, mamá, ¿me puedo vestir como todos? Qué divino. Y ahí le dije, ok, Ay, me sentite libre, Claro. porque claro, todo el mundo le decía, qué divino, pero él se sentía que era diferente, que tenía ropa única y muy especial. Le gustaba, pero en el fondo le generaba como que quería hacer la masa y ser un niño más y no ser el diferente. Y bueno, y es respetable, ¿no? Claro. Así que él ahora tiene 15 y por ahora tiene una tendencia a estudiar arquitectura. Ha trabajado mucho con nosotros de chico, pero ahora no viene mucho al atelier. No. No, O sea, ahora está haciendo su camino. su camino y me parece súper válido y lo respeto porque a mí me gustó ser libre también en mi momento de elegir y me parece que es lo más sensato también, ¿no? La libertad ante todo. Siempre. ¿Crees que los diseñadores jóvenes tienen esa libertad para creer o que al final terminan siendo un poco como esclavos de las tendencias, de los colores de moda, de lo que se usa, de lo que se viene? Yo creo que hablar de los diseñadores jóvenes como un paquete me parece muy genérico, ¿no? Creo que dentro de estos diseñadores jóvenes debe de haber subgrupos que tienen diferentes miradas del diseño, diferentes intereses. Yo creo que lo importante, y más ahora en este mundo de las redes, es poder tener una palabra propia, ¿no? Y no verse rehén justamente de lo que hay que hacer, lo que habría que ponerse, cómo habría que decirlo, ¿no? Sino justamente creo que el mundo y el público en general está buscando gente desde diferentes ámbitos creativos que nos cuente algo nuevo y no ya saber lo que nos va a decir, ¿no? Digo, justamente cuando hablamos de moda, de tendencias, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, para mí justamente lo más interesante es poder sorprender, poder trabajar desde un lado que no es el obvio, poder equivocarse también, ¿no? Porque obviamente en esto de estar creando uno se puede equivocar y es válido, no tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero sí me parece importante hablar desde el lugar propio y personal, desde una experiencia personal y no esperando a que te validen, porque si esperas a que te validen vas a terminar haciendo lo que todos hacen, ¿no? Yo apelo a eso. Sí. Además, como marca país también, que representan a Uruguay como identidad cultural, ¿no? ¿Eso lo viven como una presión o como una responsabilidad? Como un disfrute, ¿no? Porque creo que poder generar desde tu país y contar sobre tu país y tener algo que decir en otro lugar que tenga una personalidad y una identidad propia es mucho, ¿no? Porque yo no le puedo ir a ofrecer al mundo lo que ya conocen. Digo, no voy a ser uno más, volviendo a esto de la tendencia y ser uno en el montón. Entonces creo que justamente si uno mira más hacia adentro que hacia afuera, puede generar cosas que al otro de afuera le interesen, ¿no? Sabes que yo extraño horrores, y esto es confesión, los desfiles de Ana Lindner. Los extraño muchísimo, creo que eran espectaculares, hacían unas performances, era todo en vivo. ¿Cuándo vuelven? Y bueno, el último importante en Uruguay fue en el 2017, en el Teatro Solís, en la Sala Grande. O sea, con Superbiel. Difícil desde ahí superar eso, ¿no? Como Totalmente. que hicimos el intento en otra sala mayor todavía que el Solís, pero bueno, no se dieron las condiciones para que suceda. Y después tuvimos la oportunidad de ser invitados a presentar en el exterior. Presentamos en Beijing, en Sydney el año pasado, en Santiago de Chile, en otros. En Suecia también, en Estocolmo. Entonces, bueno, como que estos viajes nos han dado la oportunidad de presentarnos, obviamente en una escala menor en el exterior, pero lleva mucho trabajo que no nos ha permitido concentrarnos en poder presentar. Están, digamos, las ganas siempre están, pero hacerlo es un esfuerzo enorme que requiere no solo tiempo, sino, bueno, tener una buena idea, ¿no? Porque también es eso, tener algo realmente interesante para contar, no hacer un desfile, ¿no? Yo más que desfile le llamo show de moda. Y bueno, espero que pronto podamos hacerlo, ¿no? No es que estoy anticipando nada, pero Ay, me ilusioné. Estaría buenísimo.
Y contame una cosa sobre el tema del diseño local. Ahora que tú estás en Mowick, junto con otros colegas, ¿te pasa que admirás a alguna marca o tenés amigos en el medio? ¿Se puede tener amigos en el medio? Sí, 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 sí. Sí. Tengo amigos, colegas, obviamente. Eh, Admiro el trabajo también de varios. Y igual soy como capaz que muy aburrida porque siempre me he visto de mí, tipo con lo que hago. Pero aprecio el trabajo de varios colegas. Por ejemplo, nómbrame alguno. No, por ejemplo, Clara Guayo, Ay, me encanta ella, sí. que es discípula nuestra, Claro, mirá. porque ella estuvo trabajando 2 o 3 años con nosotros, o menos, no me Muy acuerdo, fue talentosa también. en la pandemia que se emancipó. Bueno, me parece como muy buena su mirada y muy personal, ¿no? Como con una identidad realmente propia que Ujú. desde su lugar de creación, o sea, me parece muy bien. Y bueno, ahora está Matilde Pacheco, que también trabajó con Muy nosotros buena. años atrás, en el 2012 trabajó Matilde Pacheco. También me parece que está haciendo un trabajo interesante, justo está presentando una nueva marca ahora. Y bueno, Qué bueno que las nombres y darles apoyo también, me parece fundamental. Y contanos sobre tu último, bueno, algo que fue muy relevante para todo el mundo, para los medios en Uruguay también, sobre vestir a la primera dama. ¿Cómo fue la experiencia de vestir a Laura Alonso Pérez? Y si cómo lo viviste, porque a veces las críticas o la mirada, si te afecta, si no. fue todo muy rápido porque yo no la conocía. Me llama el 8 de febrero para decirme si podía vestirle. Yo le dije que obviamente, que yo he visto a las personas en general sin discriminar ningún partido, ninguna opinión política. He vestido a varias personalidades de diferentes partidos. No soy partidaria, no me represento como a nivel de mi trabajo como políticamente con una mirada hacia ningún partido, soy apolítica, aunque tengo obviamente Tus mis ideas. ideas, pero son personales, o sea, no hago política con mi trabajo. Y bueno, le digo, ¿y cuándo venís? Bueno, el 14 de febrero voy a Montevideo. ¿Y es para el 1 de marzo? Sí. Bueno, contame algo, por lo menos decime cómo va a estar la vicepresidenta. Y me dice, bueno, te averiguo. ¿Y se va a vestir Yamandú, el presidente? Bueno, te averiguo. Ahí me mandó unos WhatsApp de el tono en que iba a estar vestida la vicepresidenta y el tono en que iba a estar vestido Yamandú. Y ahí empecé como a elaborar ideas. Empecé a investigar el protocolo. Mi cuñado es jefe de protocolo, o sea, de la A a la Z me leí todo el protocolo. No hay figura de primera dama. No, que Claro, es lindo que me hagas esta es pregunta para interesante, sí. aclararlo, porque he recibido, nunca me sentí tan atacada en estos Ay, no me 23 años, digas. como cosas lindas también críticas, Sí. cuestionando el protocolo, que por qué había estado de oscuro y que por qué este. Y bueno, primero, no hay figura de primera dama en Uruguay, o sea, ella es un civil más. Los civiles deben de estar de oscuro, se aconseja que estén de oscuro. Sí, la vicepresidenta tiene su protocolo, pero no es el caso de la primera dama, que no hay ese papel en Uruguay. O sea que de ahí para adelante, muy poca información de cómo debería estar vestida, porque no existe esta figura para el protocolo uruguayo. Y bueno, y para mí lo más importante a la hora de diseñar era contemplarla a ella como persona, ¿no? Que se sintiera acorde. Ella es bailarina, entonces me pareció interesante buscar que el zapato sea de baile y que sea de tango, entonces era un zapato de tango muy convencional, clásico, y vestirla con algo que se sienta cómoda y que sea 100% nacional. Para mí, en ese momento que me daban la oportunidad de vestir a la primera dama, entre comillas, era que sea un producto 100% nacional y natural, las dos cosas. Y ahí, bueno, buscamos lanas Lana. Muy buena finas, lana. las intervenimos con una matriz que representa, digamos, la espiga, el arado de nuestro campo, ¿no? Que era una matriz en realidad que se hacía este tejido industrialmente en Uruguay, en los 50, cuando el Uruguay era productor lanero, Wow. digamos, como de excelencia, que hoy por hoy ya no tenemos esos textiles. Entonces fue como emular esta espiga con nuestra mirada contemporánea, y ese fue el print
cobre para también salir de que no sea todo oscuro, todo tan negro, darle un poco de luz. Y bueno, y ver un poco también cómo era ella, cómo conocerla, cómo era su cuerpo, ¿no? Hacer algo que se sintiera cómoda, que no fuera como que iba a portar un disfraz para ese día, sino que fuera algo dentro de algo cómodo, que sea elegante y bueno. Quédate con las mejores críticas, que lo importante es lo que hiciste, y me parece que el trabajo es espectacular. A veces yo lo que pienso es que las redes sociales, por todo lo que hablamos volviendo al principio y para dar un cierre a esta charla tan linda, la gente a veces a través de las redes sociales da opiniones, uno no sabe ni quiénes son las personas, en cambio ustedes ponen la cara, la marca, el tiempo, el amor de leer todo el protocolo y de hacerlo lo mejor que pudieron, y obviamente que salió un producto espectacular, eso lo digo a modo personal. Y la verdad es que a veces yo creo que cuando uno está en un lugar que sobresale, las críticas son más fáciles. Así que bueno, agradecerte mucho por el tiempo, y bueno, nos estamos viendo seguramente. Bueno, muchas gracias a ti y espero que este sea el comienzo de algo muy interesante. Gracias, Ana. Bueno. Gracias a todos por estar ahí. Gracias.